Buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestra reflexión bíblica los días martes y jueves en las horas de la mañana, a eso de las 7 de la mañana. El día de hoy vamos a hacer una reflexión bien interesante y es sobre la presencia y la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a tratar de hacer esta reflexión sobre el Espíritu Santo. Pero antes de ello, vamos a darle gracias a Dios, vamos a presentarnos al trono de la misericordia de Dios y vamos a clamar a Dios por nuestras necesidades. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, por este lugar. Gracias, Señor, por nuestros seres amados y por aquellos que nos aman. Asimismo, Señor, te damos gracias por las dificultades que cada uno de nosotros enfrenta, porque a través de ellas, Señor, vemos tu disciplina y vemos tu grandeza, tu poder. Padre, clamamos para que nos acompañes en este y en todos los momentos de nuestra vida. Presentamos ante ti, Señor, nuestra necedad, nuestra torpeza, nuestro egoísmo, y clamamos, Señor, por todas las necesidades que solo tú puedes proveer para saciarlas y satisfacerlas. Todas las necesidades de tipo espiritual, moral, afectivo, económico, financiero. Solo tú, Señor, tienes el poder de transformar vidas. A ti, Señor, sea la gloria, la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Inicialmente y en un principio, la presencia de Dios era permanente. Allí lo encontramos en Génesis 1. Y el vínculo de Dios para con el hombre, con Adán, era un vínculo personal, de tú a tú. Claramente está establecido allí en Génesis 2, a partir de Génesis 10, tal vez Génesis 18, empieza a haber un vínculo muy personal, muy de tú a tú entre Dios y el hombre. A raíz de la caída del hombre, a raíz del pecado, se rompe, ese vínculo queda destruido, queda totalmente opacado y empieza a ser necesario que Dios se comunique con el hombre a través de cosas o de situaciones, pero ya no es de tú a tú. Entonces Dios empieza a hablar con el hombre a través del viento, Dios empieza a hablar con el hombre a través del fuego, Dios empieza a hablar con el hombre a través de los sueños. Dios empieza a establecer esa comunicación con el hombre de una manera muy particular. Y todo esto ocurre mientras que Dios exige unos sacrificios de sangre por el pecado original. Y asimismo para poder limpiar eh, el pecado del hombre, demanda unos sacrificios de sangre. Y esto hace un poco compleja la situación, porque el pecado persiste, es decir, seguíamos teniendo como raza el pecado original. Lo único que hacían estos sacrificios de sangre era limpiar, pero limpiar dejando la huella, es decir, cubrían la mancha, pero no la quitaban.
Todo esto ocurre a través de una serie de instrucciones que Dios le da al hombre. Y aparece la figura del sumo sacerdote, que era quien coordinaba todo este proceso de, de limpieza, de sacrificio para poder continuar bajo la orientación, entre comillas, orientación de Dios. Y esto ocurre durante muchísimos años, 2000 años, algo así, 2000 y pico de años. Y los últimos 400 años, Dios guarda un tremendo silencio para con el hombre. Dios guarda un silencio profundo con el hombre. Y el hombre prácticamente está por su cuenta. Esto es un proceso que es el que permite la llegada de Jesucristo para resolver de una vez por todas este tema y este problema del pecado y del sacrificio y de la sangre y todo esto empieza a cobrar un sentido diferente. Por varias razones. Primero, porque Jesucristo funge como el sumo sacerdote, el único, y simultáneamente hace el papel de el sacrificio de sangre, con una ventaja y una condición muy especial, es que Jesucristo ya no cubre, sino que ya Jesucristo quita el pecado. O sea, ya quita la mancha de una vez por todas. El problema es que Jesucristo no fue sino uno. Y en esa condición de mortalidad, de humanidad, eh, era realmente muy complejo que pudiera estar en todas partes. Él estaba como persona, como ente carnal, como hombre, estaba solo donde estaba. No puede estar simultáneamente en muchas partes. Vemos allí claramente la resurrección de Lázaro, donde María y Marta le dicen, ven que nuestro hermano murió, es un tico, ya enseguida voy, ¿sí? Y no podía estar en las dos partes al mismo tiempo. Esto es muy especial, porque llega un momento donde Jesucristo dice, me voy con mi Padre. Y es el proceso de la ascensión del Señor, no la asunción, porque asunción es cuando es subido por otro ente, sino la ascensión. Por sus propios medios, Jesucristo sube allí frente al mar de Galilea. Y entonces surge una pregunta de todos los que creían en Jesucristo y en Dios. Cuántico, pues vos te vas y nosotros qué. Entonces, ¿qué va a pasar? Y la respuesta de Jesucristo es total, absoluta y contundentemente clara. Y la encontramos allí en Juan, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, por allá por el versículo 7 y los siguientes encontramos la respuesta que da ese sentido al Espíritu Santo, que le da esa función, que le da esa condición, y es a donde queríamos llegar el día de hoy. Allí en Juan 16:7, me permito leerlo, está la respuesta de cuando Jesucristo se va a ir y todos aquellos que en él creían se llenan de temor. Dice la palabra de Dios, versículo 7, capítulo 16, Evangelio de Juan. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya,
Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y ese consolador, y ese que nos va a convencer de esos tres elementos, adivinen quién es. El Espíritu Santo. Pero miren las condiciones que el mismo Jesucristo pone. Nos viene a convencer de pecado. ¿Por qué? Porque quienes no creen en Él ya están perdidos, ya están en un pecado permanente. Miren lo tremendo de todo esto. Nos viene a convencer de juicio, por cuanto Él vuelve al Padre. Él es Dios. Juan 1:1. Jesucristo es Dios. Y en tercer lugar, de justicia. Y una a las tres, ahora sí, una a las tres. Porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, pero ha sido juzgado a la luz de aquellos que creen en Jesucristo, que creen en Dios, en la obra de Cristo. Los que no están juzgados paralelamente con el diablo. ¿Ve la importancia del Espíritu Santo? ¿Ve la trascendencia de toda esta conexión? Cuando Dios hablaba de tú a tú con el hombre rompe ese vínculo con Dios. Es decir, el hombre ignoró deliberadamente la instrucción de Dios y pisoteó su instrucción. Después de toda la historia, envía a Jesucristo. ¿Qué hace el hombre? Juzga, crucifica y asesina a Jesucristo. Cuando Jesucristo va al cielo, nos envían el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador. Si nosotros rechazamos la obra del Espíritu Santo, ¿quién nos queda? Nada. Es por eso que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. El pecado contra Dios tuvo perdón. ¿En quién? En Jesucristo. El pecado contra Jesucristo tuvo perdón. ¿En quién? En el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Entonces, este, este regalo, este presente de Dios para con el hombre, en entregarnos el Espíritu Santo, se convierte en algo extraordinariamente importante. Por eso dice la palabra, no contristéis al Espíritu Santo, porque es el único vínculo
Es la única credencial, es el único elemento que tenemos para acercarnos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para acercarnos a Dios. Porque ¿a quién oramos sino a Dios? ¿En el nombre de quién oramos? Sino de Jesucristo que murió por mí. Te lo pido en nombre de Él que murió por mí. ¿Y en virtud de qué podemos orar a Dios en el nombre de Jesucristo? En el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra, lo acabamos de leer, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, os enviaré el Consolador. El Espíritu Santo es el regalo de Dios, es, ¿cómo llamarlo? El celular para comunicarnos con Él. No hay celular, no nos podemos comunicar. No hay Espíritu Santo, no podemos clamar a Dios. Él es nuestra identificación ante Dios. El Espíritu Santo se convierte en la cédula de ciudadanía del reino de los cielos. Y el Espíritu Santo solo es entregado, como bien lo acabamos de leer, a aquellos que han creído en Jesucristo. Por supuesto, que han creído en la forma en que Jesucristo establece y demanda que se crea en Él. Más allá del don del Espíritu Santo, no son los dones, es el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo viene manifiesto en una serie de elementos, 9. Viene paz, bondad, amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Perdón. Más allá de eso, que es totalmente importante, fundamental, es transversal a nuestra vida, más allá de todo eso, el Espíritu Santo tiene un efecto extraordinario en nuestras vidas. Y es que nos hace, a los ojos del mundo, personas incoherentes. Perdemos un ser querido y estamos bien. Tristes, muy tristes, pero bien. ¿Qué dice la gente? No lo quería. No le dolió. Estamos locos. Pero es solo la paz que a través del Espíritu Santo podemos tener para enfrentar ese tipo de situaciones. Tenemos un tremendo enredo financiero. Tenemos una tremenda dificultad financiera. De esas veces que uno siente que el mundo se le viene a uno en patines por una bajada y sin saber patinar. Y sin embargo, la gente dice, ¿y estás tan tranquilo? O sea, yo ya me le hubiera tirado al metro, hermano. O sea, yo ya... Y esa tranquilidad en medio de la tensión es la obra del Espíritu Santo. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos una dificultad, tenemos un problema, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Van viendo la importancia del Espíritu Santo?
todo un engranaje que sostiene y mantiene nuestra fe en esos momentos de angustia, de desesperación, en esos momentos de enredo, en esos momentos de esa diarrea mental que no nos deja seguir adelante. El Espíritu Santo está ahí para llevarnos a toda la verdad, para decirnos, Dios está ahí. Una característica de todo este proceso del Espíritu Santo radica en que algunas congregaciones le venden a uno un falso Espíritu Santo. Y lo que le dicen es, tranquilo, ya recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, ya tiene el Espíritu Santo, ya ahora sí, a disfrutar, nada malo va a pasar. Eso no es lo que dice la Biblia. Es más, el mismo Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Necesita plata? Venga que el Espíritu Santo se lo da. ¿Necesita esposo o esposa? Venga que el Espíritu Santo se lo provee. ¿Quiere cambiar el carro? Venga que el Espíritu... A ver, eso no es lo que dice la Biblia. Y hay casos aún peores en el manejo del Espíritu Santo, que por supuesto tampoco están en la Biblia. ¿Sí? Casos en los que no es suficiente el Espíritu Santo. Se queda cortico. El Espíritu Santo no es capaz. Necesitamos el apoyo de alguien más para lograr nuestras cosas en la vida. Y por eso es que oramos a los ángeles, a los santos, a Santa María Virgen, a vosotros hermanos, al perro, al gato. Pues, ¿no es suficiente con el Espíritu Santo? Usted no necesita más intercesores entre Dios y usted. Y la palabra es reiterativa en eso, en cualquier versión, sea católica o protestante. La Biblia en ambas es insistente en que solo Jesucristo intercede por nosotros. Y para que Jesucristo interceda por nosotros, por eso oramos en el nombre de Él, porque Él es el único que intercede, necesitamos tener el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no es suficiente para clamar a Dios en el nombre de Jesús, necesitamos un refuercito ahí, no está por demás que nos hagan la rosca, ¿no? Pensamiento muy paisa, pensamiento muy latino, necesitamos la intriguita ahí, porque pronto el Espíritu Santo, o sea, va a ir en piedra, ¿no? Humanizando la obra de los cielos. Ahora se ha visto semejante torpeza, como si la rosca o la intriga sirvieran con Dios. ¿Mm? Bueno, allá cada uno con sus cada unadas, pero la Biblia es clara. Por eso la invitación de hoy es acérquese a Dios en el nombre de Jesús. Cuide, alimente, valore y proteja el Espíritu Santo que mora usted. No hay tal cosa como el ángel de la guarda. No hay ángel de la guarda. Una cosa muy distinta, muy diferente, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que fue dado por Jesucristo cuando Él fue al Padre. No confunda los conceptos. Escudriñad las escrituras, guarden celosamente,
sus vidas, sus familias. Guarden celosamente el Espíritu Santo que les fue dado. No lo descuiden. Clamen al Padre en el nombre de Jesucristo. Y en virtud de que fue Él, Jesucristo, quien les envió el Espíritu Santo. Que tengan un buen día.